La noche cayó sobre el Palacio de Buckingham, pero esta vez, el silencio habitual se rompió con un estruendo que nadie escuchó, pero que todo el mundo sintió. Tras décadas de guardar silencio sobre las propiedades privadas de la corona, el palacio emitió un comunicado. Fue breve, fue cuidadoso, pero el contenido fue una bomba absoluta. La protagonista no es un rey ni una reina, sino Lady Louise Windsor. A sus 22 años, la nieta más discreta y callada de la difunta reina Isabel II se ha convertido oficialmente en la dueña de un secreto escocés que la mayoría del mundo ni siquiera sabía que existía: la Casa Gris. Es un nombre que solo se susurraba en los círculos más cerrados y exclusivos del palacio, una propiedad tan privada, tan protegida, que incluso los miembros más veteranos de la realeza jamás han puesto un pie dentro de sus muros. Pero aquí es donde la historia da un giro digno de una novela de suspense. Durante semanas, antes de que este anuncio saliera a la luz, hubo una batalla feroz tras las puertas cerradas. La reina Camilla y miembros de la familia Parker Bowles lucharon con uñas y dientes para reclamar esa finca para ellos. Tenían topógrafos, tenían abogados, tenían planes ambiciosos y perdieron por completo. Lo que estás a punto de descubrir es una historia de herencia, poder, traición familiar y una joven mujer que se convirtió, contra todo pronóstico, en la guardiana de los secretos más preciados de la difunta reina. Empecemos por la pregunta que todos se hacen: ¿qué es exactamente la Casa Gris? Durante más de 70 años, esta propiedad existió en las sombras. No busquen fotos, no busquen visitas de prensa, ni registros oficiales que la vinculen a la corona. El personal real se refería a ella solo con un nombre en clave: Sitio V. La mayoría de la familia real ni siquiera había oído hablar de ella. La finca se asienta sobre más de 200 acres de terreno escarpado y salvaje en las tierras altas de Escocia, Cairngorms. Está situada estratégicamente entre los históricos corredores de caza que una vez favoreció la reina Victoria. Es un lugar remoto, azotado por el viento y deliberadamente invisible. Pero esto no era solo otra residencia real. Este era el espacio para el alma de la reina Isabel. La propiedad fue adquirida en 1952, apenas unos meses después de que Isabel ascendiera al trono. Pero aquí está el detalle fascinante que lo cambia todo. La escritura no mencionaba ningún título real. En su lugar, fue comprada a través de una compañía privada gestionada por un asesor financiero que también manejaba la herencia de la reina madre. El mensaje fue claro desde el primer día. Este lugar estaba destinado a permanecer oculto. Según antiguos empleados de palacio, la reina desaparecía en la Casa Gris durante días. Allí, aunque seguía revisando sus documentos oficiales y atendiendo asuntos urgentes de Estado, vivía en completo aislamiento, sin reuniones informativas, sin prensa, sin demandas sociales, sin actuar. Allí solo existía Isabel, la mujer, no Isabel, la reina. Era su símbolo de deber desinteresado, pero también su único escape. La historia de esta casa es también la historia de quienes no la amaban. Se dice que el príncipe Felipe odiaba el lugar. Le parecía demasiado frío, demasiado remoto, y rara vez lo visitaba. La princesa Ana pasaba fines de semana de casa cerca en su juventud, pero mantenía las distancias. La princesa Margarita fue una vez y nunca volvió. Y el rey Carlos, según múltiples fuentes, nunca fue allí, ni una sola vez en toda su vida. Este detalle se vuelve crucial en nuestra historia, porque cuando la reina Camilla intentó reclamar la Casa Gris para sí misma, el total desconocimiento de Carlos sobre la propiedad lo dejó incapaz de defenderla con algún apego emocional. No era suya para protegerla, nunca lo había sido. No tenía recuerdos allí, y por tanto, no tenía fuerza para luchar por ella. Pero lo que hace a la Casa Gris verdaderamente extraordinaria no es solo su secreto o su ubicación, es lo que hay dentro: los archivos. Múltiples fuentes de palacio confirman que la reina Isabel usaba la Casa Gris para guardar sus materiales más personales e históricamente significativos. No estamos hablando de documentos oficiales, sino de la vida misma en papel. Cartas manuscritas, negativos fotográficos y grabaciones de audio que nunca se digitalizaron, nunca se catalogaron formalmente y nunca se enviaron a los archivos reales. Dentro de esos muros hay diarios personales de los primeros años de su reinado, correspondencia privada con líderes mundiales como Eisenhower, Mandela y el Shah de Irán. Y quizás lo más intrigante de todo, grabaciones de voz dirigidas a sus nietos, destinadas a ser escuchadas solo cuando alcanzaran ciertos momentos importantes en sus vidas. Un bibliotecario de palacio describió la colección de esta manera tan sencilla y profunda:
No hay escándalos ahí dentro, solo memoria sin filtro, pero eso es lo que la hace poderosa. Bajo la ley de archivos de la corona, los monarcas pueden designar ciertos materiales como fuera de los límites a través de una escritura privada. Una vez almacenados fuera de los canales oficiales, estos materiales no pueden ser reclamados por la corona, ni por el parlamento, ni siquiera por el sucesor del monarca. Pertenecen enteramente al beneficiario. Y en este caso, la beneficiaria es Lady Louise Windsor. Así que, cuando el palacio anunció la herencia de Louise, no solo estaban transfiriendo una propiedad de ladrillo y piedra, le estaban entregando el acceso a la voz sin filtro de la reina Isabel, sus pensamientos privados, su legado personal, a la verdadera mujer detrás de la corona. Piénsenlo por un momento. Louise, con solo 22 años, se ha convertido en la única guardiana de materiales que historiadores, biógrafos e incluso otros miembros de la realeza no pueden ver sin su permiso. Ella sostiene lo que ningún museo puede mostrar y lo que ningún monarca puede reclamar. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo una joven que apenas aparece en público terminó heredando una de las piezas más significativas de la historia real? Tal vez, en su silencio y discreción, la reina Isabel vio en Louise el reflejo de su propia alma y la eligió para ser la protectora de su verdad. La respuesta a este enigma yace en una relación que la mayoría del mundo nunca notó. Para entender por qué Lady Louise, y no otro heredero de mayor perfil, recibió las llaves del reino privado de Isabel II, debemos mirar hacia los veranos de 2019 a 2021. Mientras el resto de la familia real iba y venía de Balmoral cumpliendo con la agenda, Louise hacía algo diferente. Se quedaba. Caminaba con la reina por las mañanas entre la niebla escocesa. Leía en las bibliotecas privadas por las tardes. Y, lo más crucial, ayudaba a su abuela a ordenar papeles personales que nunca llegaron a los archivos reales. El personal de palacio notó algo distintivo en su dinámica, algo que una dama de honor resumió con una frase devastadora por su sencillez. Ella no actuaba, simplemente estaba presente. Esa diferencia fue decisiva. Los expertos aseguran que la reina Isabel vio en Louise los ecos de su propia hermana, la princesa Margarita. Tenía la misma inteligencia aguda, el mismo amor por los animales y la historia, la misma comodidad con el silencio. Pero había una diferencia vital. Louise tenía todo eso sin el drama, sin la rebelión y sin la desesperada necesidad de atención. La reina siempre mostró cierta debilidad por sus nietas, Catalina, Beatriz, Eugenia, Carlota, pero con Louise fue más profundo que el favoritismo. Fue reconocimiento. En octubre de 2021, apenas unos meses después del funeral del príncipe Felipe, la reina Isabel firmó un documento en la soledad de su despacho. No era su testamento principal, era un instrumento legal separado, altamente específico, una escritura de legado personal condicional. El objetivo era blindar la Casa Gris. La escritura estipulaba 3 condiciones críticas. La finca solo se transferiría tras la muerte final de todos los fideicomisarios. Nunca estaría sujeta a la revisión de la corona, ni a la supervisión parlamentaria. Y aquí está la bomba. La reina Camilla, sus hijos y sus descendientes directos quedaban explícitamente excluidos de cualquier acceso. El equipo legal real bautizó a este apartado como la Cláusula 31, una referencia simbólica al día 31 del reinado de Isabel, cuando visitó la finca sola por primera vez. Solo 4 personas sabían que esta cláusula existía: el abogado personal de la reina, la princesa Ana, el archivero de confianza y el príncipe Eduardo. Todos juraron guardar el secreto, y todos cumplieron su palabra. Ahora hablemos de lo que la reina Camilla no sabía y lo que intentó hacer al respecto. Según documentos internos filtrados, Camila comenzó a hacer preguntas discretas sobre la Casa Gris tan pronto como en octubre de 2024. No preguntó directamente por la propiedad. En su lugar, preguntó astutamente si había activos reales que hubieran quedado fuera de las declaraciones del ducado. ¿Por qué? Porque Camila entendía algo fundamental sobre su posición. Su papel público se estaba desvaneciendo. Sabía que nunca tendría el poder institucional de Isabel. Si quería influencia duradera, necesitaba controlar el simbolismo, necesitaba controlar la propiedad, necesitaba controlar el legado. A principios de enero de 2026, durante una audiencia privada en Birkhall, la residencia escocesa del rey Carlos, Camila hizo su jugada. Propuso que la Casa Gris pasara a estar bajo la administración real, gestionada conjuntamente por la corona y sus fundaciones benéficas.
El discurso fue elegante. Habló de restaurar la arquitectura histórica de las tierras altas, de crear retiros literarios para autores británicos, proyectos de conservación y turismo de patrimonio exclusivo y limitado. Pero los expertos de Palacio dicen que la propuesta escondía una ambición mucho más fría bajo ese barniz cultural. Controlar la Casa Gris significaba proximidad a Balmoral, significaba tener influencia sobre archivos históricamente sensibles. Y, tal vez lo más importante, significaba unir el apellido Parker Bowles a uno de los santuarios más personales de la reina Isabel. Un funcionario lo dijo con sequedad. No estaba pidiendo una casa de campo, estaba pidiendo geografía, legado y ventaja. Lo verdaderamente impactante es que Camila ya había enviado topógrafos a la región semanas antes de hacer la propuesta formal. Bajo la bandera de evaluación ambiental, consultores arquitectónicos prepararon presupuestos de restauración y especialistas en turismo exploraron programas de patrimonio. Para cualquiera que conozca cómo opera el palacio, la dirección era inconfundible. No era una sugerencia casual, era una campaña coordinada. El rey Carlos no rechazó la idea públicamente. En cambio, hizo algo mucho más propio de la realeza. Ganó tiempo. Las reuniones se pospusieron. Se consultó a los abogados. Se pidió al Consejo de la Propiedad Real que revisara estructuras de propiedad que no se habían tocado desde los años 50. Finalmente, durante una sesión a puerta cerrada el 12 de enero, a la que solo asistieron el rey, su secretario privado y 2 asesores constitucionales, Carlos emitió una línea suave pero inamovible. La finca no estaba disponible para reasignación, ni ahora, ni nunca. Pero noten lo que el rey no dijo. En ningún momento mencionó las instrucciones secretas de su madre. Carlos estaba protegiendo el secreto, incluso de su propia esposa. En aquella reunión decisiva, el monarca no pronunció el nombre de su hermano Eduardo. No dejó escapar el nombre de Lady Louise. En su lugar, enmarcó su negativa como un asunto puramente técnico, un acuerdo privado preexistente que estaba más allá de la revisión de la corona. El tono fue suave, controlado, pero devastadoramente final. Un asesor presente recordó la escena con un escalofrío. Camila salió de la reunión compuesta con la cabeza alta, pero estaba visiblemente conmocionada. En ese momento, ella ya sospechaba lo que se avecinaba, y lo que se avecinaba era el fin de sus ambiciones. 3 días después de la negativa de Carlos, el palacio confirmó lo que los asesores de Camilla temían en sus peores pesadillas. La Casa Gris no había sido dejada al príncipe Eduardo, no había pasado a un fideicomiso familiar compartido, no estaba bajo administradores reales. La propiedad había sido legada, en su totalidad y sin restricciones, a Lady Louise Windsor. El testamento privado de la difunta reina, sellado en octubre de 2021, designaba a su nieta más joven como la única propietaria. Eso incluía todo: los edificios de piedra, los títulos de tierra, los contratos del personal y, lo más importante, los archivos históricos. Además, le otorgaba un derecho perpetuo a rechazar el acceso público. Una cláusula del testamento que ahora circula entre los cortesanos más veteranos como un mantra sagrado decía: esta casa debe permanecer como un refugio, no convertirse en un monumento. Piénsenlo por un momento. La estructura de este legado es insólita. La propiedad saltó por encima del propio padre de Luis, el príncipe Eduardo, y fluyó directamente hacia ella. En efecto, fue un regalo similar a una dote antigua, un acto de inmenso afecto, pero también una señal inequívoca de favoritismo estratégico. Para quienes conocían bien a Isabel II, esto no fue una sorpresa, sino una confirmación. Esta era la Isabel clásica, deliberada, protectora y dispuesta a tomar decisiones incómodas para preservar lo que más importaba. Para la familia de la reina Camilla, el anuncio aterrizó con la fuerza de un terremoto. Se ha sabido que Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, ya había explorado discretamente asociaciones de patrimonio vinculadas al turismo gastronómico de las tierras altas. Sus asesores habían investigado las regulaciones de zonificación cerca de la Casa Gris meses antes. Tenían un plan comercial listo para ser desplegado. De repente todo se evaporó. El ambiente fue primero de shock, luego de incredulidad y finalmente de pura rabia, recordó un asociado de la familia. Para ellos, el mensaje se sintió brutal. La reina Isabel había trazado una línea final desde la tumba, y ellos estaban, sin lugar a dudas, fuera de ella. Las llamadas telefónicas rebotaron frenéticamente entre Londres y Gloucestershire. Se consultó a abogados de alto nivel, solo para ser despedidos horas después, cuando se confirmó que el testamento era blindado.
y en el centro de la tormenta estaba Camila, tratando de reconciliar sus años de servicio público con un legado privado que nunca se le permitió tocar. Pero lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria es que Louise no recibió esto por sorpresa. Ella llevaba preparándose para este momento en secreto durante casi un año. Lejos del ojo público, Lady Louise había estado visitando la Casa Gris desde mediados de 2025. Los residentes locales cerca del pueblo de Glenmore confirmaron múltiples avistamientos. Una joven vestida con ropa sencilla, acompañada solo por una discreta oficial de protección, que se quedaba hasta 5 días seguidos. A los lugareños se les dijo que era parte de un equipo de investigación universitario que estudiaba la historia geográfica. Era una mentira necesaria. En realidad, Louise estaba siendo entrenada por 2 ex archiveros de confianza y un asesor legal real. Estaba aprendiendo a catalogar fuentes primarias, a gestionar al personal de la finca y a preparar reclamos legales de sucesión de títulos privados. Ella sabía que esto no era solo un regalo de una abuela cariñosa. Un archivero retirado lo dijo mejor. Ella sabía que no era una herencia, era una mayordomía. Lo tomó como una misión sagrada desde el primer día. Lo notable es cómo se activó la herencia. No hubo evento de prensa, no hubo aparición pública, ni siquiera un nuevo título para Louise. En su lugar, simplemente se actualizó una línea en un registro de tierras del gobierno. Los observadores reales ahora ven esto como una obra maestra estratégica de la difunta reina. Porque aunque la Casa Gris es propiedad privada, las implicaciones son profundamente institucionales. Lady Louise ya no es solo la nieta tranquila. Según la redacción del testamento, ahora es una guardiana de la memoria real. Ella sostiene lo que ningún museo y ningún monarca puede acceder sin su consentimiento. Y al hacerlo, ahora se encuentra legal y simbólicamente por encima de Camila en una dimensión clave, el legado. Louise no navegó esta tormenta sola. Tuvo 2 aliadas críticas que trabajaron en las sombras para asegurar que la voluntad de Isabel se cumpliera. Primero, la princesa Ana. La princesa real no solo apoyó a Louise, fue la ejecutora implacable de la transferencia. Según memorandos reales internos, Ana se aseguró de que el personal de la Casa Gris permaneciera bajo nómina privada a través del Royal Heritage Trust y no bajo el Crown Estate, para evitar interferencias. Fue Ana quien entregó personalmente la llave de la propiedad en un sobre sellado a Louise durante un retiro privado en Escocia. Y lo más importante, cuando Camila intentó impugnar la herencia con una petición legal, Ana la cerró con una sola frase devastadora. No se desafía el último deseo de la soberana, se honra. En segundo lugar, la duquesa Sofía, la madre de Louise. En lugar de enfrentarse a Camila públicamente, Sofía trabajó como una leona en la oscuridad. Bloqueó cualquier auditoría legal de las finanzas personales de Louise, impidió filtraciones a los medios sobre la ubicación exacta de la finca y se aseguró de que Louise recibiera informes de inteligencia privados. ¿Informes de inteligencia sobre qué? Sobre los intentos de vigilancia en la propiedad. Sí, han leído bien. Vigilancia. Según expertos en ciberseguridad contratados por la oficina del Duque de Edimburgo, a finales de 2025 se detectaron intentos sofisticados de escanear con drones la línea del tejado de la Casa Gris. No solo eso, intentaron instalar cámaras remotas de rastreo en la línea de árboles al norte de la finca, pero ninguno de esos intentos tuvo éxito. ¿La razón? La duquesa Sofía. La madre de Louise se había preparado para esto porque sabía exactamente cuán desesperada se había vuelto Camila. Sofía había convertido el perímetro en una fortaleza invisible. Sin embargo, el golpe final no vino de la tecnología, sino de la sangre. En noviembre de 2025, en el momento más crítico, justo antes de que se presentara el registro público de la herencia, Camila llamó al príncipe Eduardo. Le pidió un favor personal. Le pidió que retrasara la publicación del testamento, citando la unidad familiar, la necesidad de aclaraciones legales futuras y la importancia de enfriar las tensiones. Eduardo se negó, y su respuesta fue devastadora en su simplicidad. Mi hija no será un marcador de posición para tus ambiciones. Tú ya tuviste tu turno. Con esa frase, la última barrera se derrumbó. La herencia se finalizó. La escritura se transfirió. Y la reina Camilla, por primera vez desde la muerte de Isabel II, se encontró absolutamente impotente. Una tranquila tarde de enero, Lady Louise Windsor cruzó las puertas de la iglesia de Greyfriars, una capilla centenaria en las tierras altas.
sin equipo de seguridad visible, sin séquito, sin protocolo real. Pero había un detalle que gritaba en silencio. Prendido en su solapa había un broche nunca antes visto en público. Los historiadores reales quedaron atónitos. La pieza presentaba un diseño entrelazado de cardos escoceses y rosas Tudor, centrado por un pequeño corazón de diamante, inconfundiblemente eduardiano. Pero el detalle clave era un discreto grabado en la parte inferior, por servicio, no por espectáculo. Esta frase era parte de un lema privado utilizado por la reina Isabel II en su correspondencia manuscrita con solo 3 personas: la princesa Ana, el príncipe Felipe y Lady Sarah Chatto. La implicación era clara como el agua. Esto no era un accesorio de moda, era una señal de guerra. Luis ya no se escondía de la vida real, la estaba respondiendo. Tras colocar flores en el altar y encender una vela, Luis se acercó al micrófono. Supuestamente era para un anuncio de caridad local. Lo que entregó, en cambio, se convirtió en el video real más compartido de enero de 2026. Con voz serena, dijo: «La casa que heredé no es un trofeo. No la reclamo por mi apellido, sino por lo que he aprendido de quienes vinieron antes que yo. Lealtad tranquila, fuerza privada y una fe que no actúa, sino que protege. No huiré de la herencia del carácter y no permitiré que su memoria sea reescrita por conveniencia». Luego hizo una reverencia, no a la prensa, no a las cámaras. Se inclinó ante una placa de piedra detrás del altar con una cita de la primera transmisión navideña de la reina Isabel II. «No es la corona la que otorga el deber, es el deber el que da sentido a la corona». Horas después, el palacio emitió una rara respuesta. No vino del rey, sino de la princesa Ana. Lady Louise no habla como una futura monarca, sino como guardiana de lo que no se puede heredar, la autoridad moral. Su voz es suya y es clara. La reacción fue inmediata. El rey Carlos despejó su agenda por 48 horas y mantuvo una reunión privada de emergencia con Eduardo en el ala norte de Balmoral. Camila fue fotografiada entrando sola a Clarence House, visiblemente alterada. Se sintió traicionada por la falta de aviso previo. Pensó que la familia cerraría filas con ella, pero en cambio formaron un círculo protector alrededor de Luis. Los tabloides británicos estallaron. La llama silenciosa de los Windsor se enciende. Luis y el discurso de la Casa Gris. Una coronación sin corona. Camilla superada por la más joven de la vieja guardia. Pero quizás la reacción más sorprendente vino de la princesa Catalina, Kate. Aunque no emitió un comunicado formal, su cuenta de Instagram publicó una sola foto, una nota manuscrita con su elegante letra, firmada con una C. La nota decía: «El legado no es lo que recibimos, es lo que elegimos preservar». La publicación llevaba las etiquetas #GreyHouse y #WindsorDuty. En 20 minutos tenía más de 2 millones de me gusta. Fuentes dentro del Palacio de St. James confirmaron que el discurso de Luis provocó una reunión de emergencia de la Oficina de Continuidad Real. Les preocupaba que Luis estuviera creando una narrativa paralela fuera de la influencia de Camila e incluso eclipsando a Guillermo. Pero Guillermo no se sintió amenazado. De hecho, aprobó personalmente la publicación de Catalina y le dijo: «Ella está haciendo lo que nos criaron para hacer. Simplemente lo está haciendo mejor de lo que algunos de nosotros jamás podríamos». La reina no se quedó quieta. 72 horas después de que las palabras de Luis resonaran en la prensa mundial, la oficina de la reina Camilla anunció una iniciativa repentina y elaborada: La compasión de la corona, una vida en el servicio real moderno, programada para debutar en el Salón de San Jorge. El momento levantó muchas cejas. El anuncio llegó apenas 30 minutos después de que el Royal Collection Trust confirmara el nuevo proyecto de archivo conjunto de Luis con la princesa Ana, titulado acertadamente Los años tranquilos. La batalla por la narrativa acababa de comenzar. Incluso la elección del escenario parecía un movimiento de ajedrez. El Salón de San Jorge no es cualquier lugar. Era uno de los espacios ceremoniales favoritos de la reina Isabel II, reservado para banquetes de estado, bodas reales y procesiones solemnes. Ahora, la reina Camilla buscaba reclamarlo como su propio escenario. «El público necesita recordar que la lealtad no se mide en silencio», dijo supuestamente a sus ayudantes. «Es servido con o sin aprobación». Pero la maniobra de Camilla se encontró con lo que un asistente describió como paciencia gélida.
Cuando la prensa preguntó a la princesa Ana sobre la exhibición durante una cena benéfica naval, ella se negó a comentar. Su única respuesta, dada con una sonrisa apenas esbozada, fue letal. Algunas historias se escriben solas. Sin embargo, el verdadero golpe vino del propio rey Carlos III. En lugar de asistir al lanzamiento de la exhibición de su esposa como estaba programado, retrasó su llegada un día entero, citando una reunión de revisión de salud en Balmoral. En su lugar, solo asistieron un puñado de miembros menores de la realeza. Para aquellos que saben leer las señales de la corte, fue una degradación real en tiempo real. La exhibición se inauguró con una respuesta pública tibia. Los críticos notaron la falta de autenticidad emocional. Varias vitrinas se centraban demasiado en fotografías de la propia Camila, con leyendas que resaltaban su transformación y su papel junto al soberano. Un biógrafo real escribió con dureza: es menos un tributo al servicio y más un álbum de recortes de un reinado disputado. En las redes sociales, el rechazo fue más agudo. El hashtag Grey House over Glamour, la casa gris sobre el glamour, comenzó a ser tendencia. Pero el golpe de gracia vino de la princesa de Gales. Catalina, Kate, publicó una historia en Instagram que mostraba a Luis, a Ana y a 3 miembros del personal ordenando cajas de archivo polvorientas. La leyenda era breve: trabajo, no exhibición; deber, no decoración. La publicación superó los 3 millones de interacciones en menos de un día. La tensión finalmente estalló la noche del 26 de enero. Camila confrontó a la princesa Ana en lo que el personal real describió más tarde como un momento de candelabro de cristal en la gran galería del castillo de Windsor, frágil, brillante y a punto de romperse. La conversación, aunque privada, se filtró en fragmentos. Camila, visiblemente temblando, acusó a Ana de sabotear su papel público manipulando a una niña para que tomara el protagonismo. Y, según las fuentes, Ana no levantó la voz. Simplemente respondió con una frialdad devastadora: si el foco la encuentra a ella, Camila, es porque el público ve lo que tú estás tratando de ocultar. Cuando Camila contraatacó diciendo que Luis nunca estuvo destinada a ser una miembro trabajadora de la realeza, la respuesta de Ana aturdió incluso a los cortesanos cercanos. Tampoco tú lo estabas y, sin embargo, aquí estamos. Camila abandonó la habitación sin decir otra palabra. El silencio que siguió se describió como degrado funerario. Días después, la exhibición de Camila fue clausurada discretamente, citando reasignación de espacio para renovaciones públicas. No hubo comunicado de despedida. En su lugar, el sitio web oficial de la familia real subió un nuevo banner: Los años tranquilos, una reflexión sobre el servicio invisible, curada por Lady Louise Windsor y Su Alteza Real, la Princesa Ana. Debajo, una sola cita de la reina Isabel II: lo que se recuerda con dignidad perdura más que lo que se exhibe para el aplauso. Fue una jugada maestra. La institución había absorbido a Luis y borrado el intento de Camila. A principios de febrero de 2026, el nombre de Lady Louise aparecía en titulares que normalmente no se reservan para la realeza menor. Editoriales de periódicos la llamaban la verdadera heredera en espíritu de la reina. Una encuesta de la BBC reveló una cifra sorprendente. El 71% de los británicos creía que Luis debería recibir un título formal y estatus real completo. En Escocia, el apoyo era del 84%. La noche del 7 de febrero, el Palacio de Buckingham confirmó en voz baja lo inevitable. El rey Carlos III había extendido una oferta formal a Lady Louise. La oferta: elevación completa a Su Alteza Real, la princesa Luisa, con deberes que incluirían educación juvenil, patrimonio cultural y liderazgo intergeneracional. Pero la corona siempre tiene un precio. La oferta venía con condiciones estrictas. Tendría que residir a tiempo parcial en Londres, someterse a una evaluación de seguridad formal y aceptar protección asignada, renunciar a cualquier esfuerzo comercial privado, incluidas sus amadas sesiones de entrenamiento ecuestre. La Casa Real estaba dividida. Ana apoyaba la idea con cautela, pero Sofía, la madre de Luis, estaba emocionada y preocupada a la vez. «No es el título lo que me preocupa», dijo a sus ayudantes, «es el peso que conlleva». Pero no todos dieron la bienvenida al ascenso de Luis. El 8 de febrero, Meghan Markle apareció en un programa de entrevistas estadounidense e hizo comentarios velados que muchos interpretaron como un ataque directo. Cuando se eleva a las personas basándose en el silencio en lugar del servicio, debemos preguntarnos qué valores se están recompensando, dijo Meghan.
Aunque nunca mencionó a Luis por su nombre, las redes sociales estallaron. El hashtag SilencePR comenzó a ser tendencia, impulsado en gran parte por cuentas afiliadas a los seguidores de los Sussex. Fuentes anónimas afirmaron que Luis había sido preparada por la institución y que solo se le daba una plataforma para borrar a aquellos que se atrevieron a hablar. La guerra de narrativas había cruzado el océano. La respuesta del palacio no se hizo esperar, y fue quirúrgica. Ante los comentarios velados llegados desde California, la princesa Ana y el príncipe Eduardo emitieron una declaración conjunta, algo extremadamente raro en la realeza moderna. No hubo comunicados de prensa largos ni explicaciones defensivas, solo 3 frases que cortaron el aire como una hoja de acero. Lady Louise Windsor no ha pedido ni un trono ni un escenario. Ella solo ha aceptado la responsabilidad que otros descartaron. El mensaje fue nítido, discreto y devastadoramente efectivo. La reacción contra los comentarios de Meghan fue rápida y feroz. Múltiples medios británicos calificaron sus palabras de mezquinas, desesperadas y absolutamente desconectadas de la realidad. La narrativa de la víctima había chocado contra el muro de la integridad silenciosa. El 10 de febrero, la imagen que dio la vuelta al mundo no fue una entrevista en un sofá de diseño, sino una joven mujer de pie en los escalones de piedra de la Casa Gris, bajo una suave nevada en las tierras altas. Sin fanfarrias, Luis presentó su propia iniciativa, totalmente independiente del protocolo de Buckingham, la iniciativa Casa Gris. Ante más de 9 millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo, explicó su visión. Esto no servirá solo como un archivo del pasado, sino como un fideicomiso vivo para el deber. Está diseñado para elevar a quienes sirven en silencio, proteger nuestro patrimonio y preparar a los jóvenes para un liderazgo ético. Entonces, llegó la pregunta que todos esperaban. Un periodista, rompiendo el protocolo, le preguntó directamente si aceptaría la oferta del rey Carlos y el título de Su Alteza Real. Luis hizo una pausa. El viento movió su cabello, pero su mirada permaneció fija. Su respuesta aturdió a la sala y a la monarquía entera. Agradezco profundamente la confianza de mi familia y del rey, pero creo firmemente que el deber no necesita un título para ser legítimo. Por ahora, seguiré siendo simplemente Lady Louise. Días después, el palacio confirmó un detalle íntimo que humanizó al monarca como nunca antes. El rey Carlos III le había escrito una carta personal, entregada en mano. Era una tradición que no se utilizaba desde que la reina Isabel II escribió al príncipe Guillermo en la víspera de su investidura. Según fuentes cercanas, la carta incluía una línea que resonará en la historia de los Windsor. Tu abuela creía que la grandeza crece en el silencio. Ahora veo que ella estaba hablando de ti. La respuesta de Luis, según los ayudantes de palacio, conmovió a Carlos hasta las lágrimas. Fue una nota breve, privada, pero que reafirmaba su postura. No buscaré un trono, porque ya tengo un propósito. Para mediados de febrero, los comentaristas reales coincidieron en algo fundamental. Se había formado un nuevo eje moral dentro de la monarquía británica. En un lado estaban aquellos que buscaban el foco, aprovechando los títulos para construir narrativas personales. En el otro estaba Lady Louise, quien había rechazado la elevación, pero se había ganado la reverencia. Ella había heredado no solo la propiedad privada de la reina Isabel, sino su legado ético. Había soportado ataques sin tomar represalias, había hablado con humildad, actuado con coraje y rechazado la vanidad cuando hubiera sido lo más fácil de aceptar. Y así, incluso sin una corona, sin un título oficial de princesa, el pueblo comenzó a llamarla de otra manera. Un título que nadie le dio, pero que ella se ganó. La guardiana de la Casa Gris. La pregunta ahora no es en qué se convertirá Lady Louise, sino en qué se convertirá la monarquía misma con su influencia silenciosa, remodelando sus cimientos desde adentro. Porque, a veces, la herencia más poderosa no es una propiedad, ni un título, ni una joya. Es la elección de servir con dignidad cuando nadie exige una actuación. Es proteger lo que importa cuando otros lo explotarían. Es decir la verdad cuando el silencio sería más fácil. Lady Louise Windsor ha heredado todo eso, y al hacerlo, nos ha recordado a todos cómo se ve, en realidad, la verdadera realeza. Verdadera realeza. Verdadera realeza.